Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la sesión inaugural del Máster de Documental Creativo de la OAB. Es una ceremonia que realizamos cada año y que nos complace poderla seguir realizando en los tiempos que corren. Siempre es una aventura montar el máster y desde luego un éxito llegar al día en que podemos celebrar esta sesión. Antes que nada yo quiero dar las gracias a SGAE porque una vez más nos cede sus locales, nos acoge en estos locales. Los que sois estudiantes del máster vais a volver aquí en alguna otra ocasión durante el curso y siempre nos hemos sentido muy cómodos con ellos. Por tanto, muchísimas gracias. Le voy a pasar la palabra a los directores del máster, Gonzalo Herralde y Román Gubern, para que os digan unas palabras y luego ya pasaremos a la lección inaugural de Elke Sander. Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a esta nueva edición del máster, que ya empieza a ser longevo, lo cual quiere decir que está consolidado, porque llevamos ya 14, 15 años. 17. O sea, somos ya postadolescentes, ¿no? Espero que este curso sea tan atractivo y tan creativo como los de otros años. La prueba de que este máster está consolidado es que sigue estando presente en el foro público, en las televisiones, en los canales, en los medios de comunicación. Y deciros que en esta era del audiovisual, porque hoy vivimos un ecosistema audiovisual, que es no solamente las películas, los documentales, los videojuegos, que es el segmento más lucrativo del negocio. Esto hace que para sobrevivir hay que ser creativos. Y por eso ese máster se llama Máster de Documental Creativo, es el nombre que elegimos para ello, porque es la única forma de competir seriamente en el mercado. En la era digital, especialmente, la facilidad de producción hace que haya una gran masa, un gran volumen de metros y metros y horas de audiovisual en todos los canales, públicos y privados, domésticos y sociales. Y la única forma de competir con este mercado tan denso es con ingenio, creatividad e innovación. Y nosotros apostamos por innovación y concretamente tenemos una modalidad que ha sido muy exitosa, que es el documental en red, que introdujimos hace ya 3 años o 4, y que está teniendo una fórmula con una gran acogida, ¿no? Por tanto, bienvenidos a este curso, un curso más. Espero que aprendáis, espero que conozcáis Barcelona, que hagáis amistades, que os divertáis, que salgáis de noche, que conozcáis los locales nocturnos, que son muy interesantes, que conozcáis la Barcelona viva y de paso, además, aprendáis un oficio o perfeccionéis un oficio, porque muchos de vosotros, por lo que he leído, tenéis ya un background de alguna práctica, alguna experiencia en vuestros países, porque muchos de vosotros venís de otros países y de América Latina en particular, ¿no? Con lo cual me complace mucho porque hoy viajo con frecuencia a América Latina y hay realmente una hermandad, una comunidad de intereses que es muy obvia, ¿no? Por tanto, bienvenidos y que lo paséis muy bien. ¿Qué tal? Como he dicho, soy Gonzalo Herralde, yo soy básicamente un director de cine y editor audiovisual, no soy un profesor universitario, pero estoy encantado cuando me propuso José María llevar la dirección, digamos, técnica, práctica, es de poder aplicar cosas que yo pensaba que eran fundamentales y una y básica es que todos los proyectos desde el principio hasta el final están hechos básicamente para vosotros, a partir de vuestras ideas, digamos, coordinados con el máster y con las tutorías pertinentes, pero el resultado del éxito que vosotros podéis ver a medida que se va haciendo el documental o el no tan éxito, digamos, vosotros mismos lo vais a ver y sabréis los errores o los aciertos que habéis podido conseguir. Yo creo que lo distingue mucho también este máster de otras posibles actividades. También dentro del marasmo que decía Román y de las facilidades de la tecnología,
En este máster se procura que siempre se trabaje en equipo, porque normalmente también hay una tendencia al autismo de poder filmar con una cámara, editar uno mismo todo, con lo cual, digamos, se convierte en un cierto autismo. Y aquí podéis tener la oportunidad de trabajar en equipo y cada uno asumiendo un papel dentro de lo que podría ser una producción, digamos, de medio alto nivel, ¿no? Yo os voy a poner, viniendo hacia aquí, estaba pensando también qué decir que no fuese lo de siempre, y dos ideas que tienen que ver con la trascendencia, con esta especie de gran inmensidad de producción que existe y que las tecnologías han permitido. Yo creo que también se tiene que tener un criterio muy, muy fino en cuanto a lo que se hace. Y recordaba esta tarde viendo hacia aquí el consejo que me dio el director de fotografía, Luis Cuadrado, en mi primer largometraje. Es el director de fotografía que, por ejemplo, hizo El espíritu de la colmena con Víctor Erice, que era un excelente personaje. Y un día en el rodaje, al cabo de un par de semanas o 3, ya me vio tan apresurado que me cogió y me dijo: Gonzalo, piensa que este plano puede ser el último plano que hagas en tu vida. Y para mí fue una lección fundamental de que antes de hacer un plano tienes que pensar que tiene que ser un plano importantísimo. Y tienes que saber elegirlo y tienes que saber cómo hacerlo y no dejarlo de pasada. En cuanto a trascendencia también, y no quiero que se entienda como autobombo, pero cuando algo funciona, realmente tiene una trascendencia con el paso del tiempo. Yo hice un documental de creación hace la friolera de 36 años, que se llamaba El asesino de Pedralbes, y que hace 15 días se presentó una vez más en Madrid, en la Casa Encendida, y tuvo un éxito nuevamente espectacular y de gente joven, y que estaba todo el mundo entusiasmado. ¿Qué pasó para que esto fuese así? Pues pasó, digamos, que estaba muy cuidado todo, estaba muy trabajado, y que esos milagros que pasan a veces cuando uno hace algo, que tiene una trascendencia que supera el paso del tiempo, en un proyecto hecho con pocos medios, pero que sigue teniendo un gran interés. Yo creo que esto también os tendría que estimular a pensar en que lo que vais a hacer dentro de 36 años, en el año 2050, pueda tener la misma repercusión y el mismo interés o más de que cuando lo hagáis y lo presentéis este año. Y es animados que tengáis este sentido de que las cosas no son perecederas, aunque parece que lo sean, pero no lo son. Nada más, pues eso. Gracias, Román, gracias, Gonzalo. La sesión de hoy se va a completar con la intervención, con una lección magistral de Elke Sander, una gran documentalista, desconocida, por desgracia, en nuestro país, pero tuvisteis vosotros la ocasión de ver ayer parte de su obra y, por lo tanto, creo ya que estáis preparados y preparadas para recibir sus enseñanzas directamente. Hemos podido invitar a Elke, a la que doy la bienvenida, gracias a la colaboración que hemos mantenido con el Goethe Institute y con Drag Magic. Y precisamente yo quiero ahora pedirle a Marta Selva, que es, creo que directora del Drag Magic, si no me equivoco, no sé cuál es el cargo, pero en cualquier caso, codirectora del Drag Magic, que es profesora de la Universidad Rovira i Virgili y que recientemente se ha vuelto a incorporar como profesora a la Universidad Autónoma, en la que había sido profesora anteriormente, con lo cual podemos dar la bienvenida. Y le pido pues que nos introduzca la figura de Elke Sander. Bueno, bienvenidos y bienvenidas y gracias a la Sociedad General de Autores por acoger este acto una vez más. Es un espacio, digamos, muy cercano a todos los proyectos de Drag Magic y de la Mostra Internacional de Films de Dones. Gracias también al Máster de Documental Creativo de la UAB y al Goethe Institut por haber colaborado en la posibilidad no solo de
poder proyectar las películas de la directora Elke Sander, sino también de poder contar con su presencia y poder también aprovechar para articular a partir de aquí lo que sería esta masterclass en relación a la inauguración de la 17ª edición del Máster de Documental Creativo. Elke Sander es una directora a la cual tuvimos acceso casi como casi todo lo que ocurre en este país de manera casi clandestina, es decir, buscando por dónde podíamos acceder a una obra que no circula de la manera y con la normalidad que fuera deseable, y nuestra curiosidad y nuestro interés por esta obra, compartido con muchas y muchas otras personas, nos ha llevado finalmente a intentar traerla aquí y organizar con ella una retrospectiva de la cual ella ha seleccionado una serie de materiales, una parte de los cuales se proyectó ayer en el Centro de Cultura de Dones Francesca Bonmaison, con quien también colaboramos habitualmente, y que mañana también tendrá continuidad con un trabajo documental que es Liberadores y Liberadas. De hecho, la trayectoria de Elke Sander y la curiosidad por su trabajo es, en primer lugar, por el tipo de cine que hace. Ella empieza a hacer cine en el año 1966, hasta hace muy poco, ha sido también profesora, se ha dedicado al teatro, ha sido una artista, como ella misma se define, una creadora multidisciplinar en el ámbito de las disciplinas artísticas, pero también dentro del ámbito estrictamente cinematográfico. Ha trabajado distintos formatos del audiovisual, fundamentalmente el trabajo documental, en donde propone una indagación constante entre la mirada y la representación y, evidentemente, la cámara y la filmación. Ella es fundadora, entre otras cosas, de la revista Frauen im Film, una de las revistas que también nos ha costado mucho en este país acceder a sus contenidos, una revista que fue una de las primeras que abordó el debate teórico en relación a la crítica cinematográfica feminista. Ha estado también profesora de la Escuela Superior de Artes Plásticas de Hamburgo entre el 81 y el 2000, y ha recibido distintos premios y retrospectivas tanto en su país como en Austria, como en estos momentos también en España. De hecho, una de las cosas más interesantes que hemos podido ver a lo largo de la sesión de ayer y también en el momento en que preparábamos la muestra es ese debate interno en toda su obra, o en la obra fílmica que más o menos hemos podido ir viendo, que nos parece en absoluto la totalidad, pero sí una gran parte, es esta discusión con los lenguajes del audiovisual, con el lenguaje cinematográfico, partiendo de una discusión en relación a lo que serían los modos de representación institucional, los modos, digamos, del cine clásico en sus primeros años, desde el año 66, cuando ayer pudimos ver una de sus primeras obras, y en donde plantea, a través de la discusión en relación a la planificación y el montaje, plantea la opción del plano secuencia, plantea la opción del tema del uso del sonido directo, muy en relación a lo que es el movimiento de los nuevos cines como movimiento de discusión también política, evidentemente política y eminentemente política, pero una política que está en absoluta conexión con el ámbito de la respuesta también y del contenido formal, es decir, del trabajo formal y de la estética. Hay un gran debate en las imágenes de Elke Sander en relación también a los temas que plantea, que son temas que nos dejan, en la mayoría de los casos, absolutamente, en catalán diríem corpreses, no sé cómo decirlo en castellano, impactadas, es algo más, corpresa es el corazón cogido en un puño, pero que, en definitiva, de donde arranca más su fuerza no es solo en el tema puede ser tratado por cualquier forma, estilo o propuesta audiovisual, sino que precisamente está en el posicionamiento y la perspectiva intencionada desde el ámbito de los lenguajes de la imagen, donde ella adquiere y transmite, digamos, la fuerza para que aquella historia que ella ha podido leer en un diario, como nos contaba ayer, o que ha podido conocer por alguna fuente de cualquier tipo, ella lo acaba transformando, digamos, en esta relación de impacto, pero un impacto en el cual la distancia entre la imagen y la recepción, el espectador y la espectadora, nos obliga de alguna forma a hacer aquello que normalmente está casi, diríamos,
casi está prohibido en la relación entre el espectador, la espectadora y el cine, que es pensar la imagen. Participamos de un pensamiento sobre el hecho cinematográfico en la medida en que ella utiliza sus estrategias para poder representar historias que, repito, ella nos contaba ayer, las coge de una noticia del diario, etcétera, pero que en cambio es a través de este trabajo con la imagen y el sonido, este trabajo con el movimiento de la cámara, esta proposición de la cámara de ir desvelando la realidad, esta discusión continua entre la mirada y la realidad, es una de las cuestiones que en todo caso hace que la fascinación o el interés, supongo que la palabra fascinación a ella no le debe gustar, pero sí el interés apasionado por su obra resulte doblemente gratificante. Por una parte, en relación a los temas que a veces echamos mucho a faltar en gran parte de nuestra cinematografía, hay una cierta dejación de temas que tengan una importancia política en el sentido de dar noticia de lo social, de dar noticia de lo que ocurre, pero sobre todo también este otro debate subsiguiente incorporado, que es el de el propio trabajo con los lenguajes, el propio trabajo con, en definitiva, esta gramática que nos obliga a pensar aquello que estamos viendo y a relacionarnos de una manera muchísimo más consciente, que no quiere decir, y en su debate sobre el documental, en alguna de sus producciones hay un magnífico debate del cual participa Harun Farocki, de quien hoy se hace un homenaje en la Galería dels Àngels y que estáis invitados e invitadas a participar, en donde ellos mantienen una discusión interesantísima sobre precisamente este debate entre estética, poética y política, que en el fondo sigue siendo uno de los ejes importantes, es decir, la imagen no es neutra, la imagen no es apolítica, la imagen es sexuada, es política, etc. Y es cómo se construye esta imagen lo que nos permite de alguna manera trascender y relacionarnos de una manera, digamos, desde la recepción con el máximo de, digamos, comprensión posible o de trabajo también intelectual posible. No me alargo más, ella es la protagonista y bienvenida, Elke Sander, a esta lección inaugural. Hallo, können Sie mich hören? Auch da oben? Hören Sie mich so? Okay, gut. Guten Abend, ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Es un gran honor para mí que me hayan invitado y espero que también sea capaz de transmitirles algo interesante. También quisiera agradecer la invitación. Es para mí un gran honor. No les voy a mostrar películas, sino que voy a hablar algo. Acerca de la relación entre ficción y documentación. Quiero explicarles varias cosas. Captar algo documentalmente está sometido a más restricciones que hacer algo de ficción, porque la ficción casi no conoce límites, al menos en cuanto al guión, y sí los documentales. Piénsese en temas como política de armamento, servicios secretos, tramas bancarias, etc. Es muy difícil trabajar en sentido documental y precisamente en servicios secretos a todo el mundo se le ocurrirá a Snowden para tener una idea de lo peligroso que es si te aventuras documentalmente en este campo. Al menos hay que contar con impedimentos si se intenta penetrar en grupos religiosos o políticos desde un punto de vista documental. Por ejemplo, puedo explicar que de algunas de mis películas algunas no he podido hacer porque los
protagonistas no lo permitían, o que también tiene que ver, por ejemplo, banqueros o agentes secretos o exportadores de armamento no quieren y tienen el poder de poder evitar que uno penetre en sus ámbitos. En este sentido, existen muchos documentales que tratan de personas que no se les preguntan, como documentales etnográficos, o bien donde las personas no tienen nada en contra. La diferencia naturalmente está si una película habla de relaciones familiares o sexuales muy íntimas. Cuando uno entra en el terreno de la intimidad es muy difícil, pero de manera interesante en los últimos años las películas entre la muerte y las enfermedades han aumentado. A veces pienso que tiene que ver que las personas filmadas ya no se pueden resistir a ello. Quisiera dar algunos ejemplos de mi propia actividad cinematográfica. Hay algunas películas que no he podido rodar porque el tema topaba con la resistencia de personas que detentaban el poder, de evitar la propagación. No solo hay los que tienen el poder de desviar de su persona y decir no lo queremos enseñar, sino que también ellos existen en forma de cadenas de televisión o de las agencias de promoción cinematográfica que no quieren ver algo que uno mismo considera importante. Por ejemplo, una de mis primeras películas de 1967 sobre los manipuladores y que la campaña del grupo trataba de la campaña del grupo Springer y el poder que la prensa tiene o tenía en Berlín, porque buena parte de la prensa era propiedad de un solo hombre, Axel Springer, que publicaba muchísimos periódicos. Se puede comparar en cierto modo con Berlusconi, a quien pertenece casi todo el panorama televisivo de Italia. Contra ello hubo protestas y sí pude hacer la película, pero nunca se mostró en la televisión. Otra película que me gusta mucho y que ella quería rodar a principios de los años 70, quería hacer una película sobre la historia cultural de la menstruación, una película larga de 90 minutos. Y de hecho topo con asco, porque la gente se preguntaba cómo se puede hacer una película sobre ello, porque y todos mis argumentos de por qué me parecía importante, como por ejemplo la primera, si era posible, la primera pautación del tiempo, los primeros calendarios, es decir, que las mujeres menstruadas y el cosmos estaban en combinación porque la menstruación en parte se producía con los ritmos, ciclos lunares, pues todo esto no era un tema a tratar, no era un tema que interesara a nadie. En los últimos años, desde 2005, quise hacer una película sobre las disputas orientativas del movimiento feminista, que todas las cadenas de televisión rechazaron porque ya les parecía que no era interesante, no interesaba a nadie más. Pero aún así hice la película, pero pagándomela todo yo, y duró mucho tiempo porque primero tenía que ahorrar dinero antes de poder continuar. Pero ninguna cadena de televisión la muestra hasta hoy. Solo de vez en cuando la pasan en cines o en grupos. Liberadores y liberados, cuya primera parte verán mañana también. Es uno de estos temas, trata de las violaciones masivas en Berlín después de la Segunda Guerra Mundial, y todas las cadenas de televisión la rechazaron con la justificación de que no podíamos romper las buenas relaciones con la Unión Soviética, entonces todavía existida. Tampoco era esa mi intención,
Y tampoco ni pensaba que una directora de cine fuera capaz de romperlas o de enturbiarlas, pero al fin y al cabo se mostró. Pero estos solo son algunos ejemplos de qué depende, de qué temas, en cierto modo, de por sí, ya encienden todas las luces de alarma, y quien quiere ser director de documentales y ganarse la vida y tener éxito, pues debería más bien abstenerse de estos temas difíciles. Pero por suerte sigue habiendo gente que no lo hace y siempre son temas interesantes que salen ahí. Básicamente hoy quisiera hablar de problemas que se ocupan de la representación de la sexualidad y la comida y el vínculo que existe entre ficción y documental. Y sobre lo que he dicho antes, naturalmente hay que añadir ¿quién hace una de estas películas? Antes era importante, tenía que ver si eran hombres o mujeres, ahora también se mezcla más, así se ha convertido más liberal, pero posiblemente uno puede pensar que un director se introduce en un grupo musulmán que planea atentados terribles, pero una mujer no se espera que no obtenga respuestas. Es decir, que hay que tener en cuenta muchas cosas diferentes para entender de qué depende el trabajo cinematográfico. También quisiera hablar del problema de la sexualidad y la comida. El sexo documental ya existe, aunque es un tema que en el transcurso de las décadas ha cambiado más. En los años 60, algo se consideraba pornográfico que hoy ya se enseña en el programa infantil en cada televisión y a través de todos los móviles que ya tienen niños de 6 años, pues entonces se pueden descargar porno duro a los móviles y en algunos casos incluso pasa, desgraciadamente. Y al mismo tiempo, casi no hay ninguna película que no tenga escenas de sexo que hacen reír a muchas mujeres porque hay muchos tópicos que primero que el orgasmo tiene que ser al mismo tiempo y después la mujer tiene que gemir, y quizá conocerán esta película Harry y Sally, donde en un restaurante intenta imitarlo. O sea que ya hay ironizaciones sobre esta manera de cómo se representa esta sexualidad. En cualquier caso, todo esto se mezcla de manera múltiple y estas escenas de sexo, y también por ello quiero hablar de esto, porque si hacen o ya han hecho alguna película, entonces de alguna manera u otra no podrán evitar tener que tratar eso, pero al menos deberían saber por qué. Ya
he hablado, he empezado a trabajar este tema con mis estudiantes y hemos visto muchas escenas de sexo, de películas de ficción, películas documentales, películas gays y lesbianas, y después decían, realmente hace falta que lo veamos otra vez. Ya no tenía ni ganas de mirarse ninguna escena más, porque con muy pocas excepciones están llenos de tópicos e incluso a veces, y muchas veces, ni tan solo tiene un sentido dramatúrgico, sino que sencillamente sigue el lema del sexo vende. Y vende mejor por una serie de motivos que voy a enumerar más adelante. Ahora quiero volver a la comida. En nuestro ámbito cultural casi no existe esta prohibición de ver a otros comiendo o filmarlo, a no ser que sea una escena documental que hace que los protagonistas pueden quedar mal, como por ejemplo enfermos o dementes que comen de manera poco apetitosa. Entonces se protege a las personas para no discriminarlas. Pero al fin y al cabo la comida ni para los directores ni para los actores o el público no es ningún problema, viene al contrario del sexo. Si hay que repetir una escena en un coche, entonces el coche tiene que dar la vuelta a la manzana hasta 20 veces hasta que funcione, pero no puede ser hacer repetir a un actor que se coma 20 veces un pollo u otra cosa, a no ser que, como en los viejos tiempos soviéticos, haya tantas posibilidades y dinero y un equipo grande y muchísimo tiempo para que día tras día se pueda repetir esta escena hasta que funcione. Es decir, que nosotros tenemos que darnos por satisfechos con tiempos mucho más breves. Lo que compara al sexo a la comida es que llega un momento en que la biología pues se revela. Es una escena de sexo o bien el estómago, puede haber unas reacciones descontroladas. Muchos conocerán la película de Chaplin, La fiebre del oro, de 1925. Charlie Chaplin representa a un buscador de oro que no tiene éxito, tiene mucho hambre, está en su choza y como no tiene nada que comer, al final piensa que se quita el zapato y piensa si se cocina y como es de cuero se puede comer. Lo cocina, lo hierve y se lo sirve de manera muy apetitosa en un plato. La mesa está muy bien puesta, quiere mantener su actitud, su compostura y lo hace de manera totalmente diferente de si normalmente se representa el hambre, porque normalmente las personas se precipitan al plato y si lo devoran. Charlie Chaplin lo hace de manera diferente, pues de manera muy modosa, intenta cortar el zapato con tenedor y cuchillo y comerse los cordones como si fueran espaguetis, o sea, enrollándolos en el tenedor. E intenta hacer posible lo imposible y el público lo acompaña, entiende lo que quiere expresar con ello. Es decir, se trata de hacer culminar el dramatismo que está fuera de la comida. El propio acto de comer no es tan interesante, sino lo que se desea expresar con ello, el hambre. Encuentra una nueva fórmula para expresar el hambre. Si, por ejemplo, ahora en una situación diferente se quiere comer documentalmente un bocadillo, entonces se suele tratar de la escena de un gremio de panaderos o un anuncio de pan, o bien remite a un contenido que más tarde debe poner el pan en el centro, pero el propio proceso de comer no tiene interés alguno.
Es decir, a diferencia de la comida, del zapato, aquí no interesa, en el caso del pan, el proceso de corte, de comida, sino que el pan está solo en el contexto. Pero en general se limita el interés de ver a otros comiendo. Solo se vuelve otra vez interesante cuando se asocia a otras cosas, como por ejemplo que ciertas comidas son tabú o que solo pueden comer las determinadas personas o en qué orden se puede comer algo, etc. Es decir, esto diferencia, por ejemplo, la comida mucho de las escenas de sexo que se han pasado a ser tan cotidianas a lo largo de los años. Ahí realmente ya no cuenta el detalle, sino el propio proceso para que se vea. Y normalmente es suficiente, fuera de cualquier necesidad dramatúrgica, mostrar el proceso del propio acto sexual y equipararlo a morder, masticar y tragar. Pero la comida puede constituir una metáfora del sexo. Existe una película antigua de Antonio Richardson rodada en 1963, titulada Tom Jones entre la cama y la horca. La atención que se presta a la pareja que está en la mesa de enfrente cuando come el pollo no consiste en el propio acto de comer, sino en la promesa sexual que se hace en la manera de comerse este pollo. Es decir, tal como roen los huesos, como los curvan, cómo se come, se hace, se lambe, cómo se pegan bocados en la carne y cómo no dejan de mirarse el uno al otro. Esto ya presupone el acto sexual sin que se tenga que mostrar realmente, o sin siquiera que se pueda mostrar. A diferencia de la mayoría de escenas de sexo, se trata de un acto dramatúrgico especial, mientras que en las escenas de sexo en una cama a menudo ni existe esta capacidad dramatúrgica de actuación. Es decir, lo que se puede ver en este caso es solo hasta qué punto es posible ya suprimir un tabú. En esta película, Tom Jones, el anhelo, la promesa del deseo, es decir, los huesos del pollo se convierten en el símbolo del deseo, al igual que el zapato de la película Charles Chaplin. La película Tampopo de 1985 de Itami, ¿alguien lo conoce? ¿No? Es una película japonesa y se trata especialmente de cómo se prepara una sopa de fideos. Es una película muy bonita, es decir, de cómo se trata correctamente una sopa de fideos para que al final tengan buen sabor. Pero una y otra vez la comida se asocia con otras posibilidades, especialmente con el sexo. El amante en esta película rocía azúcar glacé encima de la espalda de su amante, exprime un limón y lambe la espalda. Es una metáfora parecida a en otro lugar en esta película, donde se equipara el sexo a la risa. Después hay otra escena donde abren un huevo y se pasan la yema de una boca a la otra hasta que se deshace. Esta intimidad se presenta en que pasan la yema de uno al otro. Y esto es muy raro porque
muestra que la sexualidad es algo concreto que se produce entre determinadas personas que tienen determinadas preferencias o expresan sentimientos, tienen temperamentos, y esto en las escenas de sexo normales, todo esto no tiene ninguna importancia. En las escenas de sexo se puede decir básicamente que en las películas artísticas o convencionales se hace ver que, aunque los límites son fluidos, especialmente en las últimas décadas, y mucho de lo que hace pocos años todavía era prohibido, hoy ya forma parte de lo cotidiano. La desnudez alemana, aunque fuera femenina, aunque fuera solo por pocos segundos, era un escándalo, consideró un escándalo en los años 60, y hacían que la película fuera notoria solo por el escándalo, y muchos solo iban a ver la película porque parte también esperaban que se aclarara, hubiera un esclarecimiento sobre el tema. Y esto quizá lo podría explicar en una digresión adicional. Ahí el debate de pornografía que ha existido en formas muy diversas a lo largo de las décadas, se intenta o bien prohibir o autorizarlo, y sobre ello a lo largo de los años hay grupos muy diferentes que han tomado posición a favor o en contra de esta temática. En cualquier caso, al inicio, también dentro del movimiento feminista y de la izquierda, era muy parecido. En los años 60 éramos más bien favorables a la autorización de la pornografía porque contribuía a informar, porque mucha gente tan solo sabía cómo era un cuerpo diferente al suyo. Bien, ahora solo puedo remitir algunas películas. Una película sueca que se mostró a nivel mundial en 1951, Solo bailó un verano. Ahí la mujer debía estar desnuda en un primer plano, y a un lado se vio de atrás, y al final había 3 finales. Se rodó con una actriz desnuda, semidesnuda o vestida, y los padres de la actriz, que tenía solo 19 años, prohibieron que se mostrara desnuda, pero al final se mostró. En 1951, la pecadora con Hildegard Knef, que durante 3 minutos se vio desnuda, no de adelante sino del lado, durante 3 segundos. Hubo manifestaciones de la Iglesia Católica, hubo prohibiciones, hubo escándalos terribles que llenaron la prensa durante meses. Todo esto ha cambiado mucho, y aunque no siempre en sentido positivo. Pero es interesante que siempre es la mujer la que está desnuda. El hombre no era considerado una figura erótica. El hombre siempre era el espectador avergonzado, aunque al cine iban más mujeres que hombres. Eso está estadísticamente demostrado. Es decir, el espectador en el que se pensaba era el hombre. A las mujeres no se le asociaba con el deseo sexual. Y a lo largo de los años se han cambiado cada vez más los límites de lo permitido, y paulatinamente se han centrado más en las parejas heterosexuales, y con el inicio del movimiento feminista y gay había y todavía hay relativamente muchas películas que se ocupan con el cuerpo y sexo gay o lesbiano, pero a menudo estas películas se veían en la clandestinidad. Y también en los años 70, en los llamados cines ABC, que estaban camuflados como clubs, se compraba con la entrada una copa de whisky y se podía ver escenas de sexo. Y a los cines solo iban hombres normalmente.
Y entonces me lo miré. Normalmente yo era la única mujer en el cine y a menudo eran interesantes en cuanto a la historia, pero cada 5 minutos tenía que salir una escena de sexo. Y cuando se veía un primer plano de un órgano sexual, pues todos lo miraban con ojos abiertos. No es que los hombres fueran allí a masturbarse, sino que cuando veían estos primeros planos, pues miraban a otro lado, no lo soportaban. Hay una escena famosa de la película de 1973 cuando las góndolas van de luto. No sé si lo conocéis, la película. Es una película de ficción ambientada en Venecia. Y en estas escenas de sexo son documentales, de hecho también lo son. Durante el rodaje son cada vez más documentales. Hay muchos rumores en torno a la película, es una escena concreta de que los actores que eran famosos que en cierto modo durante el rodaje realmente consumaron un acto sexual de verdad. Y el rodaje también contradice todos los rodajes habituales. La edición es sin sonido. Y lo que tampoco pasa en la película es siempre esta escena de sexo siempre está entremezclada con el acto de vestirse después. En cierto modo, pues se entrelaza y se minimiza, en cierto modo, para que no se vea que fue un acto sexual real. Esta escena ha quedado en la mente, se ha quedado grabada en la mente de muchos generaciones de cinéfilos, y cuando se habla del sexo en películas, pues de 8 o 10 películas uno se recuerda de este título, y muchos iban a ver la película solo por esta escena, y más de una vez. Also das Erstaunen lag daran, dass richtige Schauspieler extraño, lo sorprendente era que los actores reales hicieran una película real, una llamada película de arte y ensayo, lo que solo se hacía normalmente en una película pornográfica. Aunque yo realmente no sé lo que pasó entre los actores, si era el actor, la actriz, si la actriz sabía hasta dónde llegaría esto y en qué situación se encontraba para seguirlo, para soportarlo, no sé cómo habría que describirlo. Aquí entran en escena muchas cosas que no tienen nada que ver con la dramaturgia de la propia película, sino cuestiones externas que importan, porque forma parte de la profesión de actor que se pueda expresar una serie de cuestiones con el cuerpo, con la cara, o que se reaccione a determinadas situaciones. Y el actor necesita tener la sensación de formar parte de un todo dramatúrgico importante, de un todo dramático. De una película pornográfica nadie espera que los actores se identifiquen con el acto, solo se espera que pongan a disposición su cuerpo y hagan lo que se les diga, y que supriman las barreras del pudor. Y en las películas artísticas todo esto no es válido y hace falta una justificación.
Es decir, no tener que desnudarse ahora cada vez más se ha convertido en una condición de muchas películas de ficción y hoy para muchas actrices forma parte del día a día, tanto en el teatro como en el cine, que tienen que desnudarse, aunque no vean realmente el sentido de esta escena y de a dónde lleve. Es decir, esta competencia entre actores es muy grande y la carrera puede acabar rápidamente si los actores se niegan o si al menos piden una justificación de peso de por qué se tengan que desnudar y de estar expuestos como objeto sexual. Y esta inseguridad extrema en la que se encuentran no pueden mostrarla. Las miradas de todo un equipo están dirigidos a la desnudez y esta desnudez más tarde es comentada por el atrecho, la máscara y especialmente si el cuerpo mostrado se compara con el idealizado. Por ejemplo, que se ponga celo en el pecho. Es decir, que la actriz, muy pocas veces el actor, tiene que superar la realidad dominante, socialmente dominante, y olvidar qué es lo que sería una reacción totalmente normal en la vida real, es que una mujer no se desnuda cuando el resto se queda vestido. Entonces, es comparable. Cuando se le pide una actitud a un actor es diferente, entonces, bueno, se puede identificar con ello. Por ejemplo, hay muchas escenas dramáticas en las que el jefe se va a la cama con la secretaria o el médico con la enfermera. Sería interesante o tendría sentido si en una de estas escenas, que bueno, puede ser apasionada y realmente se basa en el amor real, pues que en cierto modo sería representable que la secretaria o la enfermera gane mucho menos que el director de servicio, que esto también puede tener que ver en una situación concreta sexual, que esto pues le venga en mente cuando le sobreviene el deseo. Esto puede ser difícil de imaginar, pero desgraciadamente pasa demasiado poco. Hay una escena en la película de Lina Wertmüller, no sé cómo se llama, en italiano tutto a posto niente in ordine, es decir, todo listo y nada en orden. La mujer se ha comprado un televisor, ha gastado mucho dinero y ha ahorrado mucho tiempo, y viene un conocido que quiere seducir justo ahora que pone la televisión en la mesa y no quiere que caiga. Entonces va con este aparato, con esta televisión por la mesa, y al final él la vence, ella está en el suelo, él hace sexo con ella y ella tiene la televisión en la mano aguantándole, y entonces ahí se juntan varias realidades en una escena de sexo. Y esto es lo que la gente echa en falta. No siempre tiene que partir de la mujer. Pueden ser cosas interesantes que también se produzcan en el hombre, pero esto pasa demasiado poco. Es decir, en cierto modo, siempre hay esta idea de que ya que los dos tienen sexo, tiene que haber un orgasmo, tiene que ser al mismo tiempo, y ale. Sí, lo que también es interesante, cuando se graban estas películas, en la producción, cuando se ruedan,
se crea un ambiente con mucho respeto en la película, entonces la mayoría de gente sale que no tiene nada que ver con ello, es decir, cuando se ha enfocado correctamente, cuando el sonido está correcto, entonces los maquilladores tienen que salir, los peluqueros también no pueden mirar, todos guardan silencio estricto, que igualmente tienen que guardar silencio, pero bueno, existe un tabú generalizado que se traslada a toda la escena y que en cierto modo es ridículo porque al final sí que tiene que desnudarse y dormir y todo el mundo mira y todo el mundo lo comenta, pero toda esta parafernalia revela que todavía no es algo cotidiano, que hay que tomar unas ciertas precauciones y tener respeto. Bien, ya he dicho lo que he dejado decir, lo que va más allá es que la pornografía, precisamente en los años 60, también tenía su parte progresista, porque la gente tenía tan poca idea de su propio cuerpo y la pornografía pues servía como información. Lo que hay que tener en cuenta es que casi no había pornografía violenta que se pudiera ver. Sí que debía existir en círculos más exclusivos, pero en las películas porno normales que se podían ver en el cine o en los determinados clubs, pues no solían ser violentas. Todo esto ha cambiado hoy. Lo que no ha cambiado es que la mujer es el objeto, es decir, el hombre pocas veces se muestra como objeto erótico, pero lo que también forma parte de ello, de este aspecto liberador de la pornografía, que las mujeres, por primera vez, en este debate que se ha desencadenado, está como la mujer que desea, que ya no quieren reprimir más su sexualidad. Antes todo ello solo se veía la prohibición de la pornografía debía proteger la familia moral, nunca a la mujer y la inviolabilidad de la mujer. Y esto ahora las mujeres lo han retomado, muchas mujeres lo han retomado, especialmente en el movimiento feminista, y también querían representarse como seres sexuales, pero no como víctima. Y también contra este papel de víctima querían defenderse, que se les infligía violencia de una manera que excita sexualmente a otros. Donde todo esto tiene un papel bien es diferente, porque lo que he explicado es más bien un problema de las sociedades occidentales, también tiene que ver en Japón, pero en muchos otros países todavía es más bien oculto. El cine europeo en este ámbito ha experimentado más que, por ejemplo, el americano, donde la sexualidad solo era admitida de manera codificada. Eso se ve especialmente en las películas del oeste. Allí no había ningún reparo en mostrar diferentes formas de la muerte con todo detalle, pero muy pocas veces había algo que fuera erótico o sensual.
Protagonisten Es decir, los mussten auf jeden Fall am Ende protagonistas en verheiratet cualquier werden. caso Es gab tenían ab que und zu estar einen Kuss casados, auf die Stirn a oder mit veces había geschlossenen Lippen gab un es einen beso Kuss. en la frente Und o un beso por los labios also cerrados, diese pero Handlungen, die in dieser Form gezeigt wurden, ließen kaum ahnen, dass das etwas la trama Verbreitetes que ist, se sich zu küssen mostraba de oder esta manera, miteinander zu en cualquier schlafen. caso no permitía pensar que Es fuera war algo derartig muy tabuisiert, difundido, besarse, dass y ya ni sich hablemos die Erotik de in relaciones anderen Handlungen sexuales. verstecken Era musste tan oder ganz tabuzado que verleugnet el wurde. erotismo se tenía que Statt esconder Sex bajo gab es otras Action. acciones o que Action war in gewisser Weise der totalmente se Ersatz für tapaba. Sex. En lugar del sexo había acción, y la Zärtlichkeit, die mit acción era la Sexualität tapadera. einhergehen konnte, konnte La abgespalten sensualidad werden und que auf Tiere, pudiera ir, Kinder, Frauen entonces übertragen werden se trasladaba und auf verletzte Personen übertragen werden. Ein a los Pferd kann in animales, einem Western immer a los zärtlich niños, von a einem Mann personas gestreichelt werden. Das Pferd streichelt aber débiles. nicht zurück. El So hat das el hombre Streicheln immer acaricia auch eine siempre el hierarchische caballo, pero el caballo Konnotation. nunca al hombre. Por lo tanto, Der Mann streichelt das Pferd, los das mimos Kind, tienen una sehr selten die Frau. connotación Das wäre schon fast wieder zu jerárquica. El intim. hombre pues acaricia al caballo, Eine el Frau kann niño, aber muy den pocas Mann veces nur la mujer. streicheln, wenn Eso der sería verletzt demasiado ist oder íntimo. krank Pero ist. la mujer solo puede acariciar al hombre cuando Also está, ungefährlich ist, intim ist. está herido o enfermo, Ein es decir, Mann cuando im no es Western kann peligroso, keine como un niño. Zärtlichkeit empfangen Un und verteilen. hombre en las películas del Daher muss oeste no handeln puede und darf nicht zur obtener Ruhe kommen. sensualidad, Dieses tiene que Handeln actuar y wird no positiv puede besetzt in den Köpfen der descansar. Esta Zuschauer. actuación Es gibt tiene einfach una keine connotación positiva en la Alternative. mente de los espectadores. No hay alternativa. Da das El- Publikum nichts Dado que el anderes sehen público no kann, puede setzt ver es otra cosa, Männlichkeit auch entonces gleich mit dem, equipara was von la Männern virilidad im Kino zu a la sehen ist. masculinidad a lo que se puede ver de los hombres en cuanto a su masculinidad en la Als película. diese Filme entstanden, Cuando wurde se das, hicieron worüber estas heute gelacht películas, werden kann oder lo worüber que sich die hoy es Leute motivo de aufregen, risa die o de indignación, inhärente Gewalt, nicht la durchschaut. violencia inherente, Heute pues kann man sich no solche se Filme oft reconocía. ganz Hoy entspannt estas ansehen, películas se pueden ver aber man con muss sich total vorstellen, relajación, dass pero hay damals que diese imaginar que handelnden Männer und entonces die Frauen ohne estos Unterleib die Norm hombres bildeten. y mujeres Von daher sin wird órganos sexuales verständlich, era la mit welcher norma. Leidenschaft Entonces se Filme, die entiende es con wagten, qué diese pasión Stereotypen zu durchbrechen, las begrüßt wurden películas que und intentan ins romper estos Hintertreffen geriet, dass auch tópicos sie oft sehr äh, frauenfeindlich waren. eran bien recibidas, So, jetzt pero möchte que al ich als mismo tiempo eran letzten Film muy noch einen misóginas. Y como última sehr película, aufklärerischen Film quisiera darstellen, representar ein Beispiel für de die una muy Gegenbewegung, informativa nämlich el Flash ejemplo von del Andy Warhol. contramovimiento, el Flash de Andy Der ist Warhol, 1968 gedreht worden rodada en 1968. und gilt als Untergrundfilm. Y tienes considerar una película Der Untergrundfilm clandestina. zeigt La einen película nackten clandestina Mann, muestra a un hombre dessen desnudo, Penis Gegenstand der cuyo Unterhaltung pene zwischen es dem Mann und objeto der Frau de und conversación der entre el filmischen hombre y la Handlung mujer wird. Also die y Frau ist de angezogen, der la Mann sitzt nackt auf dem Bett trama oder Sofa cinematográfica. La und sie mujer está unterhalten vestida, el sich hombre está desnudo en la über cama o en el sofá seinen y Penis. hablan de su pene. Die Frau wickelt eine Mullbinde um den Schwanz und La bindet sie zu einer Schleife und mujer lacht herzlich über das hace una Ergebnis. faja en torno al pene y hace un lazo y se ríe con In el der Szene resultado. ist der Mann En la also escena, nackt und die el Frau hombre está desnudo y bekleidet. la Der mujer vestida. Gegenstand der El Sprache ist der objeto Penis, del, aber die Szene ist de, keine de erotische. la conversación es el pene, pero la escena Die no es Frau hat erótica. eine gewisse La Lust, sich mujer dem Mann tiene erotisch zu nähern, un cierto aber sie deseo de wird aproximarse abgelenkt durch das eróticamente al hombre, Gespräch pero queda und lässt sich desviada auch por la ablenken. conversación y también deja Die distraerse. Szene zeigt die La escena ambivalenten muestra Übergänge las verschiedener transiciones ambivalentes Gemütszustände de diferentes zweier estados de Leute, die das ánimo de dos Erotische zwar personas einbeziehen, que aber incluyen lo jeder zu erótico, einem anderen pero Zeitpunkt. cada uno en un Und sie momento lassen sich auch diferente. immer wieder davon Y ablenken. también Ja, es dejan geht so hin und distraerse her. de ello. Mal Es ist decir, es es un erotisch movimiento aufgeladen, hacia atrás, dann hacia sagt adelante. A veces jemand hay una was carga erótica, Interessantes und después dann otro dice una cosa folgen sie interesante, dem. y después siguen esta cosa Also interesante sie que bleiben dice. nicht stur bei dem Es decir, no se gefassten centran Programm. en un programa Sex wird in den Alltag previamente integriert und marcado. El sexo se asexuell integra dargestellt. en el día a día y se Damals war presenta das de eine forma asexual. Sensation. En aquel momento era una Das sensación. wird noch verstärkt dadurch, Ello queda indem der nackte reforzado Mann mit seinem porque angezogenen el Kleinkind spielt und es hombre füttert. Es kommt desnudo also juega auch noch con dazu, das su sitzt also angezogen hijo aber bebé zwischen den vestido beiden. que está entre las Der piernas. erwachsene Körper El wird, weil er über viele cuerpo Minuten nackt adulto, dado gezeigt que se wird, muestra durante aus der minutos geradezu desnudo, zwanghaften Erotisierung befreit, se der er libera de su unterlag, solange er erotización nie casi erotisch forzada gezeigt werden durfte. a la que se Die sometía y por lo fiktionale que no se Geschichte podía ist also mostrar un hier eine contexto ambivalente erótico. Szene mit La historia de ficción es dokumentarischen una Mitteln escena darzustellen ambivalente und die representada con Möglichkeiten des recursos Filmbaren zu documentales erweitern. para ampliar las posibilidades Ja, de das lo war's filmable. eigentlich. Bien, esto es todo. Ich denke, wir können darüber noch Creo que diskutieren, aber podemos ich bin im discutir Prinzip sobre este fertig. tema, pero
como tal y ha acabado. Muchas gracias. Sí, quizá si hay un debate, estaría bien que alguien lo moderara. Si alguien tiene algo que decir al respecto. Bueno, yo creo que ha sido un apasionante paseo etnográfico por la cinematografía de ficción, pero quizá nos hemos quedado, yo por lo menos, a las puertas de decir, ¿y el documental actúa de forma distinta? ¿O hay unas posibilidades de representar la sexualidad distintas a las del cine de ficción, que excepto en el caso de Andy Warhol, que bordea, digamos, los dos mundos, ha quedado un poco fuera, ¿no? Bueno, creo que esta escena de sexo, estas todas están documentadas. Hay poca ficción. Estas escenas de ficción que he intentado explicar con el pollo y donde el acto sexual asume una forma representativa trasladándose a la comida, eso es lo que quiere decir. O sea, la mayoría de escenas también en las películas de ficción son semidocumentales, porque se muestra lo que se enseña una mujer, una cabeza, un pecho, pocas veces se va a los órganos sexuales, a los genitales. Eso solo se hace en el porno, pero lo que hacen las personas es parecido, pero en la ficción, en las películas convencionales que se venden tienen que vender en muchos países, pues solo se ve la mitad. Le quería formular dos preguntas. En los años 20, en el cine documental exótico, rodado en países del tercer mundo, era normal que las mujeres enseñasen los pechos o la desnudez porque eran, entre comillas, salvajes. En cambio, una mujer occidental no podía mostrar la desnudez que se atribuía, que la mirada colonial legitimaba porque eran salvajes, entre comillas, ¿no? Me gustaría una reflexión sobre esta asimetría entre la cultura occidental y la mirada etnográfica colonial sobre el tercer mundo. La segunda cuestión es la siguiente. Yo viví en Estados Unidos en los años 70, cuando emergió el porno a la superficie con Deep Throat, Garganta Profunda y otra serie de películas. En el feminismo hubo un debate muy interesante, una discusión, porque muchas mujeres consideraron que el porno como género humillaba el cuerpo de la mujer, que se convertía en un objeto de deseo para la mirada masculina. Pero ocurrió que esta teoría, esta visión feminista de la explotación del cuerpo femenino, hay una película famosa, Deep Throat. Deep Throat, evidentemente, es una explotación de las habilidades fisiológicas de la protagonista. Este debate condujo a que de pronto estas feministas que condenaban el porno se encontraron en el mismo bando que las antiabortistas y antilesbianas. Se encontraron en el bando puritano y esto provocó un debate muy interesante y una serie de autoras que nombraron Norma Willis, ahora no me acuerdo los nombres, defendieron el porno desde un punto de vista femenino, como el derecho de la mujer al placer, al gozo corporal, etcétera, etcétera. Me gustaría si pudiese comentar este debate que tuvo lugar en la época de Reagan, más o menos, entre el feminismo antiporno y el feminismo pro porno.
Sí, la primera pregunta era... Ach so, ja, ja. Naja, das habe ich ja gemeint. Sí, eso es lo que quería decir. Wenn Filmemacher in die Südsee fuhren, dann haben sie die Frauen nicht gefragt. Los directores iban al tercer mundo, pues no preguntaban que no llevaran sostenedores. Era normal cómo se comportaban en aquellas zonas cálidas y se les preguntaba si se les podía filmar o no. Esto es lo que quiero decir, que esto tiene un papel importante porque los documentalistas buscan objetos que puedan filmar, que por un lado sean espectaculares, pero que las personas que podían tener algo en contra de que se muestren, pues ni se les pregunta. Y esto sí tiene que ver con el colonialismo y ya lo he mencionado al inicio. Y que todavía hoy existen formas diferentes que las personas que no se visten de manera occidental en diferentes países. Y en cuanto a este debate sobre la pornografía, ya lo he mencionado, siempre había los dos bandos que eran favorables a la pornografía y también los feministas y también los que lo rechazaban de plano. Ambos tenían argumentos de peso a su favor y decía y se discutía en la prensa, pues era que también tenía que ver con la falta de idea de los periodistas y también con que la simplificación de las cuestiones, de los planteamientos, porque que la pornografía siempre es violencia y es siempre misógina, o que la pornografía amplía los límites del pudor y que puede tener algo de libertador. O sea que sin la recepción y sin los diferentes niveles de conocimiento de la gente que opina al respecto, pues no se puede ver, porque si se mira un debate normal en la radio y la televisión, entonces está limitado en el tiempo, entonces se habla cada vez más por tópicos y estas cuestiones diferenciadas que surgen y sobre las que hay que pensar durante mucho tiempo, pues esto ni se trata. En este sentido no puedo decir nada más al respecto de lo que ya he dicho. No sé si hay más preguntas. Pero... Una pregunta y ya está. Me ha parecido que ha hecho usted una apuesta por la metáfora frente a la metonimia en relación a la representación de la sexualidad y de la relación sexual. Es decir, no tanto una comparativa entre documental y ficción, sino entender la necesidad de la metáfora como aquello que incluye la complejidad y la diversidad, ¿no? Sí. Sí, sí, es cierto, sí. Pero no puedo exponer más al respecto, no sabría qué decir ahora. Más que una distinción entre documental y ficción, una distinción entre la metonimia y la metáfora. Simplemente era para situar el punto del debate en el que ha planteado María Català. Sí, no, yo iba a decir lo mismo, me has adelantado porque le iba a hacer la indicación esa de que daba la impresión entonces de que las películas de ficción tenían un punto de entrada en el documental en el momento de filmar la sexualidad, pero que en cambio salían del documental pero entraban en un ámbito metafórico, simbólico, mucho más interesante de alguna manera, ¿no? Es decir, que iban más allá del documental. Algo que me parece muy interesante en un ámbito de documental creativo, porque muchas veces en el documental olvidamos esa metáfora.
Es decir, el uso de la metáfora en el documental es muy difícil y entonces yo creo que su planteamiento ha indicado el camino, ¿no? Porque esa mirada directa en la película de ficción no lleva a nada y en cambio esa mirada construida a través de la metáfora sí. Esa ha sido una respuesta mía particular, no era una pregunta. ¿Querías decir algo tú? Pero es que me había... Primeramente, perdón por mi castellano, soy portugués y sigo aprendiendo. Bueno, la pregunta que quería hacer es que si hoy en día cree que la mujer continúa siendo mirada como un objeto sexual. Por ejemplo, me estoy recordando de un filme de Hélio Petri, que es La clase operaria va en paradiso, y en esa película es la mujer la persona que más, bueno, necesita de hacer y de tener el acto sexual. El hombre es retratado como la persona más frágil, que está cansado por causa del trabajo y todo demás. Y Hélio Petro es un realizador de algunos años, tampoco es muy contemporáneo. Y para decir que, bueno, yo creo que depende de qué tipo de directores o realizadores miramos, porque hace mucho tiempo que la mujer ya no es mirada de esa forma, creo yo. Y quería saber si se sigue acreditando que la mujer continúa siendo la parte frágil, que tiene que ser protegida y que no desea sexualmente como el hombre. Das habe ich ja alles überhaupt nicht behauptet. Sí, no, es que tampoco he afirmado esto, ni he afirmado que la mujer tenga menos interés sexual que el hombre, sino que he intentado representar cómo ha sido la evolución en el cine a lo largo de las décadas y cómo se han movido los límites, primero por cuestiones, por ideas púdicas, o por metáforas que primero estaban fuera de lo sexual y que se han utilizado para representar algo de sexualidad, y cómo esto se ha ido desplazando y cómo los diferentes géneros que antes estaban totalmente separados y ahora se mezclan más. Eso es lo que he mostrado. En ningún momento he afirmado que la mujer tenga menos deseo o que sea una víctima. Lo cierto es que en los tiempos actuales las mujeres en la realidad, la trata de mujeres y niñas es mucho mayor que el tráfico de drogas. Se ganan mucho más, se mueve mucho más dinero. Hay muchas mujeres explotadas que son esclavos sexuales. Hay muchos niños que son esclavos sexuales. Es decir, este problema ha aumentado. Lo que pasa es que en el ámbito intelectual o en el cine europeo de clase media es diferente, pero en realidad es mucho más terrible de lo que nos imaginamos. Naturalmente también hay hombres explotados y hay de todo. Hay casos individuales de todo tipo. Al fin y al cabo hay que verlo siempre de manera individual, pero no he dicho nada general con el resentido de la mujer como víctima. Espero que se entienda así, que se haya entendido así, porque sería muy importante, es muy importante para mí que lo haya sabido transmitir. Solo he hablado de casos individuales y de cómo se han ampliado estos horizontes. Es de esto que he hablado. Y naturalmente puede salir el tiro por la culata, porque esto también depende de la capacidad de los directores, de la exactitud con la que tratan un tema y lo extraen de la situación lo que está en esta situación, y siempre es diferente según el caso, pero si en estas diferentes formas se producen escenas de sexo, pues estas escenas tienen que ser exactas, y si son exactas se pueden soportar. Entonces normalmente también tienen un sentido dramático. Las escenas de sexo normales no lo tienen, simplemente representan sexo.
in las escenas pornográficas y en las llamadas escenas artísticas, pues es una cuestión, bueno, bastante complicada, que no es ni carne ni pescado, que va, bueno, no se atreve realmente, porque se piensa siempre en el público convencional y las diferentes leyes en los diferentes países, que en América, en Estados Unidos, por ejemplo, hasta los años 70, me parece, o los 80 incluso, ciertas cosas no se podían mostrar. Es decir, no se podían mostrar unos pechos. Hay en cada país realmente es diferente y la evolución es naturalmente cada vez más igual gracias a la globalización. Ahora naturalmente exceptuamos los países donde la religión tiene un papel importante con todas sus prohibiciones. Tengo la impresión de que no ha dado mucha relevancia a la diferencia entre la mirada masculina y la mirada femenina. Quiero recordar que, aunque hay muchos más directores, hombres que mujeres en la actualidad, ha habido algunas directoras, estoy pensando en la directora sueca Maj Zetterling, que hizo una película llamada Juegos de Noche, que fue prohibida en varios países por su atrevimiento, por su libertad al mostrar la sexualidad, ¿no? Y me gustaría que se pudiese comentar un poco la diferente mirada masculina y femenina sobre la sexualidad. Bueno, Agnès Varda, hoy día ya hay bastantes directoras, ¿no? Incluso en España. Pero evidentemente me gustaría algún comentario sobre el respecto. Ja, sí. Dentro del movimiento feminista, este tema ha sido discutido muy a fondo y muchas mujeres que empezaban a hacer cine, pues empezaron a descubrir su propio cuerpo y a determinar el límite o abrir el límite que había hasta ahora, es decir, representarse sexualmente sin que tuvieran que verse como víctima y desarrollar una mirada sobre sí mismo como sujeto y no como objeto del hombre. Y esto ha sido una cosa muy importante que en los diferentes festivales de cine femenino pues se me muestran, pero pocas veces en el cine convencional, precisamente porque rompen estas fronteras y porque parten de la mujer como sujeto. Y por ejemplo, existen muchas leyes del audiovisual, yo al menos puedo hablar por Alemania, donde estaba prohibido mostrar algo que pudiera atentar contra el matrimonio y la familia, pero precisamente es esto lo que las mujeres hacen en sus películas, porque precisamente rompen estas cosas y por primera vez se han percibido como seres con deseos y se han representado como tales. Espero que lo haya podido transmitir y no quería ahora, bueno, hacer un análisis largo y tendido de estas diferentes formas de liberación en el cine femenino, lesbiano, gay, pero empezaron a inicios de los años 70, primero el cine femenino se profesionalizó, que no era el caso siempre, hay muchas instalaciones, y sí es cierto, hay muchas películas que casi nunca han entrado en los canales convencionales, sino que se muestran en la clandestinidad en los festivales de cine de la mujer, y los hay desde hace años allí. Y las compañías del Festival de Cine de la Mujer pues podrán dar respuesta, porque han seguido este tema mucho más que yo en los últimos años.
no existe contradicción alguna. Es decir, la mujer se ha tratado mucho de su propio cuerpo, pero, por ejemplo, esta cuestión de la prohibición de la película de Maid Zetterling, bueno, realmente me lo he perdido, no lo conozco este caso, pero si fue prohibido, significa que también se vio poco. Y conocí a Maid Zetterling y no sé cómo reaccionó más tarde, pero es una experiencia muy generalizada de mujeres cineastas que muchas de sus películas han sido prohibidas y precisamente por este motivo, porque rompían esta perspectiva general que sigue siendo la perspectiva masculina. Y las películas, precisamente, lo que afecta al cuerpo, la sexualidad, pues están marcadas por esta exactitud. No piden una identificación, que el público se identifique con ellos, sino que entran en diferentes condiciones y actuaciones. ¿Alguna pregunta más? ¿Dónde? Ah, perdona. Gracias. Hace 2 o 3 años se estrenó una película francesa que se llamaba La vida de Adele, que trata la vida de la relación amorosa entre 2 mujeres. Esa película tiene muchas escenas de sexo, muchas largas y repetidas. Y yo he leído después que el director, un hombre, fue muy criticado por la representación que hubo incluso de las posiciones amatorias, etc. Lo que me lleva entonces a mí fue criticado por sectores de grupos de lesbianas, ¿no? Lo que me lleva entonces a mí a preguntar de qué manera nos posicionamos como realizadores para hablar de un tema del que no somos protagonistas o del que no conocemos de primera mano. La pregunta concreta es de qué manera usted, qué actitud tiene al encarar un tema del que no protagoniza personalmente. Es un poco difícil de responder para mí porque en cierto modo siempre he tenido una relación personal con las películas que yo he hecho. O sea, me cuesta responder esta pregunta. Pienso que si haces una película, entonces, como director también tienes que saber por qué la haces, porque debes de tener una relación personal con ellos. Si después te critican, entonces, bueno, tienes que aceptarlo. O bien los críticos tienen razón, o los cineastas están en la vanguardia y los críticos no lo entienden. Puede haber muchos motivos. No puedo juzgar. No he visto la película porque de repente ya no me era posible ver películas con escenas de sexo. Era demasiado para mí. Durante tiempo he dejado de ir incluso al cine. Bien, si no hay más preguntas, así, pues levantad la mano cuando la tengáis, porque si no vamos a cerrar de pronto, ¿eh? Hola, es que no podía perder la oportunidad de conocer, digamos, ella empezó a tocar temas que eran muy sensibles para la época, sobre todo el abuso de mujeres. Quisiera saber la forma en que primero lo abordó y segundo lo asumió, porque esto representaba además ser señalada como... y alguien además que se atrevía a mostrar lo que estaba sucediendo en su país.
Sie sprechen jetzt Se über refiere den Film Befreier und Befreite. a la película Der ist jetzt Liberadores 20 y Jahre Liberados. alt und Bueno, ich ya tiene habe 20 vor años ungefähr y hace 20 Jahren noch davor, also seit 20 años, 1972, habe ich darüber desde nachgedacht, 1972, estaba reflexionando weil es acerca del darüber tema wenig Material porque gab. Also había poco material sobre el es tema, gab zwar in jedem historischen Buch aunque und von diesen todo historischen libro Büchern über die histórico Nachkriegszeit existía gibt es y Tausende. Da había steht encontré normalerweise immer der millares en la gleiche Satz posguerra drin y und dann siempre gab había es da die la misma Massenvergewaltigungen. Und frase ich y hubo war als kleines Mädchen noch violaciones masivas. Yo como niña zum Teil pequeña, Zeuge von diesen en ganzen parte Geschichten und fui testigo de todas estas es hat mich also historias y immer por in lo irgendeiner tanto, Form de weiter un modo u beschäftigt otro, und siempre me dann ocupaba. habe ich lange darüber nachgedacht, Y he reflexionado mucho tiempo wie ich acerca de cómo dieses Thema angehen soll, yo weil debería es war abordar gewissermaßen este tema, automatisch, porque de cierto modo setzte man sich dem Vorwurf era aus, dass man automáticamente te irgendwie die exponías a la Verbrechen der crítica Deutschen de mit so que einer Darstellung von den con esta Vergewaltigungen in representación de irgendeiner Form las aufheben wollte. Das war überhaupt nicht meine Absicht. Und da musste ich lange drüber violaciones se nachdenken, querían bevor ich minimizar überhaupt los dachte, crímenes jetzt mache ich cometidos es por los doch. alemanes y no era esta Das mi hat dann intención y nochmal pasado mucho tiempo ungefähr pues sí me decidí a hacerlo. 10, 15 Jahre gedauert, Esto me llevó unos 10 o 15 bevor años ich, also als antes ich angefangen habe de zu que recherchieren, weil was empezara mich interessiert a hat damals investigar, an diesem porque lo que me Thema, das war, interesaba en de also este wie tema, gesagt, ich habe am Anfang como he gesagt, dicho es al gab inicio, he dicho, dieses Wort Massenvergewaltigung, das esta taucht in palabra jedem historischen violación Buch auf, masiva aber es sale en gibt cualquier nichts libro de Genaueres darüber. historia, Es pero gab no hay más keinerlei detalles, es Zahlen decir, und no mich había hat cifras interessiert, was ist y eine me Masse. interesaba saber qué es Also una masa. wie Es sind decir, 100 Frauen, die que eran vergewaltigt 100 werden, eine Masse, mujeres, sind es 1000, sind es son 100.000, son also 100 was mujeres stellt man violadas, sich 1000, darunter vor, wenn man 100.000, sagt, para das que sind Massenvergewaltigungen? ello sea una violación masiva. Interessanterweise, das war De modo so, interesante, spielte so ganz y am Rande, esto hatte das auch für mich eine pues también Bedeutung, para weil mí da tenía importancia entstand diese ganze al margen de todo ello, AIDS-Diskussion porque und también die había toda esta ersten cuestión del SIDA y AIDS-Toten, los die primeros hatten eine muertos de große SIDA Presse, also das tenían es pues war ein un Thema, gran was eco. Fue un tema also durch die ganze Welt que gewissermaßen dio ging. la Aber vuelta al diese mundo, Geschichte, die doch pero esta historia mit den vergewaltigten Frauen, die con hatte las das nie. mujeres violadas nunca Mich existió, interessierte, ob ich das nunca nochmal tuvo esta herausfinden resonancia. könnte. Y a mí me Also interesó diese saber Zahl, was si ist die Masse? Und ich wollte das belegen. Und das hat also este número era jahrelang, posible. Es decir, yo quería ungefähr 10 Jahre gedauert, demostrarlo y documentarlo, die y me Materialien, die es llevó dazu noch unos gab, aus den 10 herauszufinden. Und años das, was es encontrar los jetzt an materiales que seriöser deseaba. Recherche dazu gibt, das Y stammt todo also lo von que mir hay und de von investigación der seria Frau, mit sobre der el ich tema, dann pues viene die de mí letzten beiden Jahre y zusammengearbeitet con habe, la, von Barbara de la Joa, mujer, einer Historikerin. una historiadora, Bárbara Rioa, con la que trabajé Und los darauf últimos 2 berufen sich años. jetzt auch alle, wenn sie Y über a die ellos se remiten Zahlen todos sprechen, cuando berufen sich hablan immer de las auf uns cifras. oder sie Se berufen sich remiten a nicht auf nosotros uns, o no se remiten aber a sie nosotros, haben es nur von uns. pero de nosotros tienen los datos. Also das wollte ich Bueno, herausfinden. esto es Und lo ich que habe yo also mit quería Hunderten von averiguar vergewaltigten y Frauen he gesprochen. Ich hablado habe con bin in vielen centenares de alten Archiven mujeres herumgekrochen, also violadas. He von buscado en von muchos archivos Krankenhäusern, von antiguos, de hospitales, Bezirksämtern, von de oficinas de distrito, Militärarchiven, de von archivos allen militares, von Gynäkologen, de ginecólogos, Ärztekongressen und so weiter. congresos médicos, Eben auch, etc. ich habe in jedem Land, in Y dem en ich cada irgendeinen Film país vorgeführt en habe, la bin que ich he auch in die presentado una Nationalarchive película gegangen und también he habe ido mir a los archivos Dokumentarmaterial nacionales angeguckt. y me he mirado Es gab el damals in material keinem einzigen documental. Archiv der Welt, in No dem ich había war, un solo archivo del das mundo Stichwort en Vergewaltigung. el que hubiera Es como gab criterio de zwar búsqueda Grausamkeiten, Kriegsgrausamkeiten, Kriegsgräueltaten, da konnte man auch violación. furchtbare Sí Sachen que sehen, se aber podía zur ver, podía Vergewaltigung buscar gab es bajo nirgendwo atrocidades, irgendetwas. crímenes de Das guerra, hat sich dann etcétera, y se geändert, veían cosas nachdem ich da terribles, war, weil pero ich das no, immer versucht habe no zu había nada acerca de violaciones. reklamieren. Esto cambiaba porque Und cada vez que acudía a un also lugar de am estos lo Ende reclamaba. hatten wir relativ viel Y al final disparates Material, teníamos bastante material disperso. und das haben wir einem
Y Mann vorgelegt, der lo berühmt war presentamos a für un seine hombre que era Forschung über famoso Flucht und Vertreibung, por die er sowohl sus für investigaciones sobre la Ostwissenschaftler als huida auch für y la Westwissenschaftler gemacht deportación, haben. Das war also die que Koryphäe, que die trabajaba über para diese científicos ganzen tanto Flucht- de und Occidente como del Vertreibungsgeschichten Este, nach dem y Zweiten que era Weltkrieg realmente gearbeitet la hat. máxima autoridad para este Dem ámbito haben de la wir huida, de la das alles fuga y la vorgelegt, was wir deportaciones por la Segunda gesammelt Guerra haben, Mundial. A weil él le wir presentamos konnten es todo lo gar que nicht recogimos porque interpretieren, nosotros no um sabíamos dann zu interpretarlo den y Ergebnissen, also ihn zu bitten, also le daraus pedimos Schlüsse zu ziehen, was er que dann auch extrayera gemacht sus hat conclusiones, que es lo que también hizo, gesagt hat, dass noch y nie in dijo seiner que nunca en damals 50-jährigen su Geschichte als entonces carrera de Statistiker 50 años zu como diesen Themen, estadístico sobre also estos zu Flucht temas, und Vertreibung, dass sobre noch la nie huida irgendjemand y la über diese deportación, Vergewaltigung nadie vorher había antes irgendwas geforscht hatte. solicitado Das y hat dann am investigado Ende auch algo dazu sobre geführt, estas also violaciones. als Y der Film esto ha draußen hecho que war cuando se publicó, que und auch sehr erfolgreich salió im la Kino lief, película y dann tenía gab es mucho dann éxito nach einem halben Jahr oder nach en einem las Jahr salas fing de dann eine cine, Debatte an, weil pues al viele cabo de Historiker, medio die año se inició un haben debate sich porque muchos unglaublich aufgeregt historiadores darüber, dass so eine Filmemacherin plötzlich anfängt, pues se molestaron über mucho de que ihr Gebiet una zu cineasta se recherchieren metiera en su campo a investigar. ja, die haben mir das praktisch übel genommen, Es dass sie decir, nicht selber auf den Gedanken prácticamente, gekommen pues sind. bueno, me criticaron a mí porque ellos no hubieran tenido esta idea. Sachen zu machen. Und ja, also ich habe auch die Zahlen, also wir haben die Zahlen herausgefunden und das sind las cifras also das, was mein eigentliches Anliegen war. Lo que era mi intención. Und jetzt auf Berlin bezogen kann man sagen, es sind auf puede jeden decir Fall 100.000 Frauen gewesen, aber vermutlich noch mehr. Aber nur diese 100.000 können wir praktisch belegen mit den Materialien, die wir gesammelt haben. Con los materiales Und für ganz recogidos. Deutschland Y para toda sind Alemania es ungefähr 2 Millionen Frauen. Unas Innerhalb 2 relativ millones de kurzer mujeres Zeit en von un plazo relativamente breve, 44 bis desde el otoño de Sommer 1944 hasta el verano de Und das ist natürlich eine 1945. ganz gewaltige Y esto Zahl, pues das una ist praktisch cifra ein Zehntel muy der grande, deutschen es casi Frauenbevölkerung. un 10% de la población femenina Und wenn alemana. darüber überhaupt nicht Y gesprochen si wird, no se habla dann de muss ello, sich das irgendwo entonces ausgedrückt haben. Ja? esto tiene que Es hat haberse sich unter expresado en anderem auch algún darin lugar. ausgedrückt, En dass parte también also die se ha ersten expresado en Wahlen que las wollten ja primeras die elecciones Kommunisten, die SED gewinnen, die haben aber que das quisieran nicht ganar gewonnen, los das hat die comunistas, SPD, also die pero Sozialdemokraten ganaron gewonnen, los wo socialdemócratas. gesagt wurde, die Y se deutschen dijo que Berliner Frauen haben sich las gegen ihre mujeres russischen berlinesas Liebhaber in Anführungszeichen entschieden. Also se habían es gab decidido ja contra weniger sus Männer amantes als rusos, Frauen había damals in menos der hombres que Zeit. mujeres en aquel Die momento. Männer waren entweder tot Los oder hombres im Krieg habían in muerto o Gefangenschaft. estaban, Und eran es gab prisioneros mehr de guerra wahlberechtigte Frauen y había als más mujeres Männer con und derecho a die voto que haben hombres. gewissermaßen die Y en cierto Vorstellung von modo der durchkreuzt von dieser pues Gruppe Ulbricht, desbarataron von den Kommunisten, los dass planes sie de praktisch estos ganz este Berlin grupos so comunistas einnehmen, que querían indem sie ganarse also todo bei diesen Berlín ersten Wahlen sich für die SPD entschieden y haben. votaron al SPD, Und, al Partido aber es Socialdemócrata en gab las primeras unglaublich viele elecciones. Kinder aus diesen Salieron muchos Ereignissen. niños de Und es gibt, also das ist eine ganz schwierige Geschichte, weil viele Frauen sind auch de estas gestorben, viele violaciones sind auch también getötet hubo worden, viele haben sich umgebracht. historias dramáticas, muchas mujeres Es haben sich auch murieron, zum muchas Teil fueron muertas, muchas massenhaft, también also gemeinsam se Frauen umgebracht. suicidaron. Viele Hubo sind von ihren suicidios en Angehörigen masa auch umgebracht worden, de also weil die mujeres, Väter muchos también fueron muertos por zum sus Teil familiares nicht porque los wollten, padres no querían, en parte, mit der Schande nicht leben konnten, no die podían ihre vivir con la Töchter vergüenza de getroffen haben. que Also es había gibt eine afectado a sus unglaublich hijas. Es decir, hay komplizierte Gemengelage da in der una situación muy in diesem compleja ganzen Verhältnis, en ist sehr toda esta schwierig. relación. Und die Frauen taten Y normalerweise las gut mujeres daran, das normalmente nicht zu hacían erzählen. bien Also ich bin no normalerweise, ich war im explicarlo. Prinzip die Einzige, der sie En das principio, erzählt haben. yo fui Die la erste. única, la Also primera nach a las que 40 Jahren war explicaron. ich Es die decir, erste, die, hace 40 años fui la primera ja, der sie das a erzählen quien konnten. pudieron explicar esta historia. Und in den Filmen, in Y den Vorführungen, die ich dann hatte, die ich en auch oft begleitet habe am las Anfang,
funciones a las que yo también asistí personalmente. Después de cada una, a menudo venían nietas con sus abuelas y la nieta decía, sí, la abuela también fue violada. Venían personas que tenían casi 50 años y decían, sí, yo también soy un hijo de una violación de estas. Había inmensos, muchísimos de estos. Y und darüber nie gesprochen haben zu dürfen, que no pudieran haber hablado nunca de ello, pues todo esto tenía muchas consecuencias, tuvo consecuencias médicas, políticas, y uno puede imaginárselo, porque realmente fue un acto masivo, aunque yo al inicio pensaba, bueno, al mucho también se le podrá achacar a la propaganda, por lo que yo realmente quería averiguar exactamente el alcance de este episodio para que realmente quedara claro de lo que había sucedido. Bien, yo creo que no me van a dejar terminar. Puedo prescindir. No se ha mencionado el tema de las parafilias, llamadas parafilias. Por ejemplo, el sadomasoquismo. Hay una serie de películas de panteón, como El Imperio de los Sentidos, de Yasuhiro Ozu, como por ejemplo Maîtresse, de Barbet Schroeder, la película alemana La mujer flambeada, que han tratado el tema del sadomasoquismo. ¿Tiene algo que decir al respecto? ¿De convertir en espectáculo el sadomasoquismo? No tiene nada que decir de eso al respecto. No, realmente no tengo nada que decir al respecto. Conozco algunas de estas películas, pero creo que todo ello, puedo ceñir a las formas que con el tiempo se han podido publicar. Y bueno, esto es lo de lo que yo trato, y con las diferentes preferencias de cada director, bueno, realmente creo que esto ya iría más allá del tema de hoy. Naturalmente forma parte en cierto modo del tema, pero no es algo de lo que yo quisiera hablar hoy. Muy bien, yo creo que Elke debe estar fatigada después de este intenso debate y de su intervención, y nuestro traductor, magnífico traductor también. Por lo tanto, deberíamos dar por terminada la sesión. Muchísimas gracias, Elke. Yo también quisiera agradecer al intérprete. Muchas gracias.